Pues agradecido, ¿verdad?, con el Señor por la palabra que nos da cada miércoles, cada sábado, cada jueves, viernes, que vamos a Yarumela, cada sábado como el día de hoy y cada domingo. Fíjense que solo antes de entrarle vamos a leer un Ezequiel 33:1 en adelante. Solo quiero recalcar un poquito donde el Señor dice a través de la palabra: a ustedes les parece que en la Escritura está la vida eterna. Entonces debemos de saber que ahí nos lleva en el que está la vida eterna, porque la Escritura quien nos lleva es al Señor Jesucristo a través del Padre Celestial. Entonces debemos de saber que en la Escritura está, pero es necesario llegar a Jesús. Si usted no llega a Jesús, pues tenga la plena seguridad que no va a poder gozar de esa vida eterna, porque quien da la vida eterna, quien da la salvación es el Señor, el Padre, a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, que viva y reina por los siglos de los siglos. Vamos a leer un Ezequiel, miren, 33. Vamos a llegar el 33 al 9. Quiero que entendamos que en el 9, del 1 al 9 es un tema, y del 10 al 20 es otro tema, pero lo vamos a hacer una sola, porque el tema del 1 es el deber del atalaya. Para los que no saben, el atalaya es aquel que lleva la palabra. ¿Estamos entendiendo? El atalaya es aquel el cual el Señor manda a llevar la palabra. Vamos a decir, en el caso de nosotros aquí, nosotros somos unos atalayas. ¿Por qué? Porque llevamos la palabra que Él nos menciona. Y quiero que entendamos también que también es para usted. Usted es un atalaya en su casa. Amén. Si usted no lleva la palabra a su casa, entonces si alguien se pierde porque usted no le llevó la palabra, entonces la sangre de esa persona cae sobre usted. Y eso es lo que quiero que vamos a ir entendiendo ahí. Miren, vino, dice, a mí palabra de mi Padre diciendo, ahí está hablando Ezequiel, vino palabra a él en ese momento de mi Padre Celestial, ¿va? Dice, y vino a mí palabra de mi Padre diciendo, hijo de hombre, le está diciendo a él, mire, habla, dice, a los hijos de tu pueblo. O sea, ¿cuáles son los hijos de tu pueblo o de nosotros? Son cada uno de ustedes, cada uno de los que quieren estar recibiendo la palabra del Señor. Eso quiero que vayamos entendiendo, mire. Hijo de hombre, habla, dice, a los hijos de tu pueblo, mire, y diles, cuando trajere yo, dice, espada, cuando dice espada o mal, quiero que sabemos, yo espada, dice, sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, o sea, alguien que lo va a representar, como quien dice, bueno, como Moisés, el pueblo le dijo a Moisés, mira Moisés, tú ve a hablar con el Padre, y lo que el Padre diga, nosotros lo vamos a hacer. Entonces, ¿quién era el atalaya en esos entonces para con ellos? Era Moisés. Eso es lo que quiero que entendamos, ¿va? Cuando trajere, dice yo, dice espada o problema, quiero que sabemos, sobre la tierra y el pueblo de la tierra, y tomare un hombre de sus territorios y lo pusiere por atalaya, o sea, él va a llevar el mensaje. Miren, ahorita viene tal problema. Por ejemplo, Eliseo le dijo a una mujer, le dijo, vete, porque el Señor trae 7 años de hambre. Cuando pasaron, se fue para Dios mío, no me acuerdo cómo se llama, pero ella se fue para Siria, parece. Pero cuando ella regresó después de los 7 años. Entonces, Eliseo fue atalaya para esa persona. Entonces, es lo que quiero que entendamos, ¿va? Por decir algo, si alguien le dice a alguien, no tomes, y esa persona toma, y por decir, tiene un accidente, muere, ya soy libre de esa alma, porque yo se lo manifesté. Si quiere volver o seguir haciendo esas cosas, entonces ya es problema de él, pero no va a decirle al Señor, es que no hubo quien me lo dijera. No hubo quien me dijera que el ser chismoso es malo.
No hubo quien me dijera que el tomar es malo. No hubo quien me dijera que la envidia es mala. No hubo quien me dijera que la prepotencia es mala. Nadie hubo quien me dijera que la altivez es mala. Y vaya sumándole cuantas cosas el ser humano tiene en su corazón antes de estar con el Señor. Porque sabemos que cuando estamos con Él somos nuevas personas. 3, miren. Y viere venir la espada sobre la tierra, o sea, viere venir el problema, como que yo les dijera, como yo les digo ahorita en el Señor, miren, los tiempos van cambiando. Y el Señor ya lo dijo, que van a venir, estamos, dicen, por decir, en los dolores de parto. Entonces, ¿qué nos demuestra el Señor? Que debemos de estar constantemente con Él. Porque si no están constante con Él, va a pasar lo de las vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas se fueron con Él. ¿Por qué? Porque se mantuvieron en el camino. Y las insensatas estuvieron fluctuando. Cuando dice fluctuando es cambiando de un lado a otro. Cuando vino el esposo, pues no estaban listas y se quedaron. Eso es lo que nos demuestra la palabra. Miren. Y viene venir, dice la espada, sobre la tierra o el mal, mire bien, y tocare trompeta y avisare al pueblo, o sea que se lo está manifestando, como el Señor está hablando ahorita, aquí está, mire, y tocare trompeta, aquí dice trompeta, pero quiero que entendamos es la palabra, y avisare al pueblo, dice, oiga bien, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere, o sea, el que escuchara la palabra y no se apercibiere, porque está escuchando lo que el Señor dice, mire, y viniendo la espada lo hiriera, o sea, viniendo la espada o viniendo el mal, mire, su sangre será sobre su cabeza, o sea, sobre él mismo. ¿Por qué? Porque ya sabía el mal. Por decir, el que anda en adulterio, puede ser hombre, puede ser mujer, y le pega un SIDA, no va a decir que no sabía. Si le pega el SIDA, su sangre va a ser demandada sobre su propia cabeza, porque ya sabe, ya fue advertido, ya la trompeta fue anunciada cuando dice que eso no debe de ser. Entonces, repito, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiera, o sea, cualquiera que escuche la palabra y no le pone cuidado a la palabra, mire, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza, o sea, sobre sí mismo es lo que debe entender. Luego el 5, el sonido de la trompeta, dice, oyó y no se apercibió, o sea, o no se apartó. ¿Se han escuchado donde dice que el necio ve, el sabio ve venir el problema y se aparta? Pero el necio no, el necio busca el problema. Eso es lo que nos da a entender la palabra. Miren, el sonido de la trompeta oyó, dice, y no se apercibió. Quiero que entendamos, o no se apercibió o no se apartó. Eso es lo que nos da a entender, o no quiso cambiar. Luego nos dice aquí, su sangre será sobre él, o sea, la misma persona. Más, oiga bien, el que se percibiere librará su vida. O sea, la persona que pone cuidado y se aparta del mal, mire, aquí, ¿dónde está? Más el que se apercibiere recibirá su vida. O sea, el necio la pierde y el que es sensato no la pierde, no pierde, ¿mire? Librará su vida o su alma, quiero que entendamos. Pero si el atalaya, oiga bien, viere venir la espada y no tocare la trompeta, o sea, viera venir el mal y no le dice a una persona, mira, si seguís, por decir al ladrón, si seguís robando te van a matar. Entonces, si viene la persona y se queda callada y no lo manifiesta, eso es lo que quiero que entendamos, mire. Pero si el atalaya, o sea, el que lleva la palabra, viere venir la espada y no tocar la trompeta, o sea, significa no avisara, y el pueblo no se percibiere, dice, y viendo la espada hiriere, dice, de él a alguno, este fue, dice, tomado por causa de su pecado. Oiga bien, causa de su pecado, el que anduvo haciendo lo malo. Eso es lo que nos da a entender. Pero, miren, demandaré su sangre de mano del atalaya, o sea, del que no llevó la palabra. O sea, aunque andaba haciendo lo malo, pero miren, este fue tomado, dice, por causa de su pecado. O sea, le pasó lo que le pasó por el pecado. Pero, miren, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. O sea, demandaré la sangre de mano del que no avisó, del que no le dijo, mira, si andas robando y te agarran te van a matar.
Si andas tunanteando, sea hombre o mujer, te va a pegar un SIDA. ¿Estamos entendiendo? Entonces eso es lo que quiero que entendamos, que para eso se refiere la atalaya, porque hay que manifestar la palabra, porque si alguien no le dice a alguien las cosas que pueden suceder y le suceden, esa sangre es demandada por el que no habló. Eso es lo que nos manifiesta. Miren, es como una parte que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. O sea, es necesario estar haciendo las cosas bien. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, o sea, a los hijos, quiero que entendamos. Y oirán, dice, la palabra de mi boca, y los amonestaré, dice, de mi parte. Aquí está hablando el Padre, o sea, el Padre utilizó los instrumentos, como el caso ahorita me utiliza a mí, pero la palabra es de Él. Entonces, oirán, dice, la palabra de mi boca, y los amonestará, dice, de mi parte. O sea, el ir y decirle a alguien: sí, mira, no siga robando. Entonces, el Señor está amonestando. Eso es lo que estamos dando a entender. 8. Cuando yo dijera, dice, al impío de cierto morirás, oiga bien, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, o sea, si no lo corregís, es lo que nos da a entender, el impío morirá por su pecado, pero mire, su sangre yo la demandaré de tu mano. Por decir, vaya, la madre que no corrige a su hijo, o al padre que no corrige a su hijo, entonces, y pasara algo, el Señor lo va a demandar. Mire, demandaré de tu mano. ¿Por qué? Porque no lo corregiste. Pudiste corregirlo. Hay gente que, bueno, yo como ya no miro noticias, pero he visto cuando paso por el presidio ahí en Comayagua, miro muchas madres ahí, de repente unas llorando. Pudieron haber evitado esa situación si hubieran corregido a sus hijos a tiempo. Pero no le pusieron cuidado. Ya ahí se van a lamentar por lo que pudieron haber evitado en su tiempo. 9. Y si tú avisares, o sea, como si yo llevo la palabra y la manifiesto, miren, al impío su camino para que se aparte de él. O sea, si le dijera: mira, ese camino por el que andas es malo, tenés que buscar otro camino. Repito. Y si tú avisares, dice, al impío de su camino para que se aparte de él, o sea, para que no siga en esa oscuridad, y él no se apartare de su camino, miren, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Si nosotros se lo llevamos y se lo decimos, nosotros libramos nuestras vidas, y eso es lo que quiero que entendamos. 10. El 10 que les decía yo que ya es el segundo tema, y este es, dice ahí, el camino de Dios es justo. Eso es lo que quiero que entendamos, ¿verdad? Dice aquí: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, o sea, ve y lleva la palabra. Vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos, miren, consumidos. Así se va consumiendo la gente cada día, sin darse cuenta, y lo mira como que es normal. Dice: no, este cuerpo pues tiene que envejecer. Nacimos, crecemos, reproducimos y morimos. Así es, ¿verdad? Pero debemos de entender que si está el Señor en nuestras vidas, debemos de estar fuertes. Yo miro la vida por decir, de Moisés, de Aarón. Yo sé que hay quienes murieron derrotados, llamémoslo de esa manera, pero la mayoría de los que anduvieron con el Señor murieron, dice, fuertes, vigorosos. No dice que murieron en bordón. No es que no hay quienes no lo hicieron, quiero que entendamos. Aquí estamos, repito: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo: vuestras rebeliones y vuestros pecados están sobre nosotros, a causa de ellos somos, mire, consumidos. ¿Cómo pues viviremos? ¿Cómo pues viviremos? Vamos a vivir una vida de tribulación si no se convierten, si no cambian, si no llegan a los pies de Jesús. 11. Y luego aquí miren, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está la solución para la vida de nosotros en la tierra? Miren, dile, dice el Padre: vivo yo, dice Jehová, dice el Señor, que no quiero, miren, la muerte del impío. O sea, el Señor no quiere
que usted perezca. Él no quiere que yo perezca. Él lo que quiere es que nos dirijamos a Él. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor? Levantó la mirada al cielo y fue restaurado. O sea, ¿qué significa levantar la mirada al cielo? Es arrepentirse del camino del cual estábamos antes. Miren. Que no quiero, dice, que la muerte del impío, sino, miren, que se vuelva el impío de su camino, de su mal camino, pongámosle, miren. Entonces el Señor, que lo único que me demandó a mí fue cambiar el camino, llegar a Jesús. ¿Quién es el camino? El Señor Jesucristo. ¿Quién es la llave? Jesús. ¿Quién es la puerta? Jesús. ¿Quién es el intercedor? Es Jesús. Entonces, miren, que no quiero la muerte del impío, sino, dice, que se vuelva el impío de su camino, o sea, se regrese o se aparte del mal camino, miren, y que viva. Volveos de vuestros malas, miren, caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. O sea, le está diciendo, si seguís en ese camino equivocado, vas a morir. Debes de cambiar el camino. Eso es lo que el Señor nos demanda. Miren luego el 12. Y tú, hijo de hombre, dice, di a los hijos de tu pueblo, comunicarlos, eso va, o evangelizarlos. La justicia del justo, dice, no lo librará. Oiga bien lo que dice la palabra, no lo librará el día que se rebelare, o sea, el día que se apartare. Quiero que entendamos, lo vuelvo a repetir, miren. Y tú, hijo de hombre, dice, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará del día que se rebelare. O sea, si usted sigue en la parte justa y nunca se rebela, pues no va a tener problema. Pero si se aparta del camino, entonces van a venir las consecuencias. Vamos a terminar aquí. Miren. Y la impiedad, en el día que se rebelare, mire, y la impiedad del impío no le será, miren, estorbo. O sea, el que anda haciendo lo malo no le será estorbo, mírenme, el día que se volviere de su impiedad. O sea, el día que se arrepiente de estar haciendo lo malo que él hizo antes o que yo hice antes, mire, no es estorbo para llegar a la vida eterna. Voy a poner un ejemplo. El ladrón de la cruz era ladrón, qué sé yo, si mató o violó, qué cuántas cosas hizo. Pero al momento que él se arrepintió, todo eso que él hizo no le estorbó para llegar a la vida eterna. No sé si lo estamos entendiendo. Eso es lo que nos revela la palabra, mire. Repito, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. O sea, el día que se arrepienta y empiece a andar en las cosas correctas. Miren, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. O sea, alguien puede vivir justamente, pero el día que pecó, si ese día le viene la muerte, no, se va a perder. Aunque diga, pero anduvo haciendo lo bueno. Pero si falló, no le va a servir. Eso es lo que nos manifiesta, miren. Y la impiedad del impío, dice, no le será estorbo en el día que se volviere de su impiedad. Vamos ahora con el justo, vamos. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. O sea, pecare, el día que se apartare, inmediatamente le vienen los problemas. Hay un Jueces, creo que es 5:8, donde dice que el cristiano, cuando busca nuevos caminos hacia Israel, está a la puerta están los problemas. 13. Cuando yo dijere, dice, al justo, de cierto vivirás, oiga bien, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, o hiciera lo malo, eso es lo que está diciendo. O sea, está diciendo, mire, de cierto vivirás, y el confiado en su justicia hiciere iniquidad, o hiciere lo malo. Eso es lo que nos da a entender. Si alguien hace lo malo, que tenga la plena seguridad que entonces va a tener problemas, porque lo dice la palabra. Miren, iniquidad, toda su justicia, dice, no serán recordadas. O sea, no me acordaré de lo bueno que hiciste. Esa justicia, eso que habías hecho bueno, quedó atrás, lo perdiste. O por decir, las 5 vírgenes insensatas anduvieron en su manera haciendo lo bueno, pero en su momento también anduvieron haciendo lo malo. Y cuando él vino, de nada sirvió lo bueno. Eso es lo que nos da a entender, ¿eh? Todo justo, dice, no será, la justicia no será recordada,
sino que morirá por su iniquidad que hizo o por lo malo que hizo. Eso es lo que quiero que entendamos. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, miren, al que está haciendo lo malo, de cierto morirás, es lo que debe entender el Señor. Si él se convirtiere de su pecado, o sea, si él cambiara, eso es lo que quiero que entendamos. Puede tener los pecados más negros alguien, pero si se arrepiente, eso es lo que nos manifiesta el Señor, miren. Si él se convirtiere de su pecado, miren, e hiciere según el derecho y la justicia. Si el impío retribuyere y se la prenda, devolviendo lo que hubiese robado, o sea, de entender, el que hizo lo malo, si se arrepiente, eso es lo que debe entender ahí. Lo que pasa es que aquí lo menciona como un ladrón de una prenda, y la regresa, miren, y hubiera robado, dice, y caminare en los estatutos de la vida, o sea, en los estatutos de la escritura, no haciendo iniquidad, o sea, no seguir haciendo lo malo, miren, vivirá ciertamente y no morirá. ¿Por qué? Porque el Señor los perdona. Él no vino para condenar el mundo. Si usted mira el que se leyó ese 3:16, dice que amó tanto al mundo que mandó a su Hijo para salvarlos a todos. Él no vino a condenar. Él vino para salvar los suyos. Y no, ciertamente dice, y no morirá. No se le recordará, mire, ninguno de sus pecados que había cometido. O sea, todo lo malo que Luis hizo, o yo, mi persona, o que usted hizo, no se le va a recordar. O sea, el Señor ya no se acuerda. Él lo tiró a las profundidades del mar, dice. Mire, repito. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según, dice, el derecho y la justicia vivirá ciertamente. ¿La justicia cuál es? Es el Señor Jesucristo en nuestra vida. Luego dirán, dice, los hijos de tu pueblo, no es recto el camino, miren, del Señor. Ellos están diciendo, no es recto el camino del Señor. Y miren lo que nos dice el Señor, el camino de ellos es el que no es recto. O sea, el problema no estaba en la palabra, cuando yo andaba en lo torcido, el problema era mío. La palabra siempre ha sido derecha. Entonces es lo que manifiesta, miren, el camino de ellos es el que no es recto. O sea, cuando usted anda haciendo lo malo, o cuando yo hacía lo malo, eso es lo que manifiesta. Miren, aquí está claro, miren. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. O sea, que cada quien, si se aparta y hace lo malo, va a ser demandado por lo malo que ha hecho. 19. Y cuando el impío, miren, se apartare de su impiedad o desea de hacer lo malo, miren, e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. O sea, si alguien pudo haber andado haciendo lo malo, bueno, vamos a poner un ejemplo. Saulo es Pedro, ¿verdad? Pedro era una de las personas, bueno, Saulo, que ahora es Pablo, era una de las personas que seguía la iglesia, seguía a los cristianos, los marimbiaba, los arrastraba, y yo creo que a ver cuántos mataría. Pero una vez que él se arrepintió, miren, e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Terminamos con el 20. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, dice, oh casa de Israel, a cada uno conforme a su camino. Usted no crea que usted le van a añadir o le van a quitar, no. Cada uno va a ser demandado por lo que hayamos hecho mientras estábamos aquí en la tierra, sea bueno, sea malo, aún de la palabra que salía de nuestra boca, dice que vamos a ser demandados, y eso es lo que debemos de saber, que vamos a recibir lo que enteramente, o pagar lo que enteramente nosotros hicimos. Entonces la recompensa es, si hicimos mal, pues vamos a recibir, van a ir al lado del fuego, y si hicimos lo bien y nos arrepentimos para estar con el Padre a través de su Hijo amado, entonces vamos a la vida eterna. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te pido a través de tu Hijo amado que atesores esa palabra en mi corazón y que sobre todo me permita ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.